Bien, para continuar con el asunto de la cuadrícula de base, con el tema de la cuadrícula de base, quisiera comenzar por introducir el tema de las unidades de medida, porque va a ser muy útil más adelante. Cuando hablamos de unidades de medida en el diseño editorial, nos encontramos con los puntos tipográficos. En lugar de usar milímetros, por ejemplo, utilizamos los puntos tipográficos porque resultan ser unidades más pequeñas que los milímetros y permiten trabajar con objetos tan diminutos como las fuentes tipográficas, que además requieren de mucha precisión. Por lo tanto, los puntos tipográficos resultan más adecuados. Ahora, cuando se juntan 12 puntos tipográficos, se forma una pica. Y una pica equivale a 1/6 de pulgada. Planteándolo de otra manera, una pica equivale a 12 puntos. Y cuando necesitamos escribirla, por ejemplo, cuando la tenemos que cargar un valor en picas en InDesign, podemos escribir, como en este ejemplo, 12P3 y se va a leer como 12 picas y 3 puntos. Bien. Por otro lado, quiero recordarles que el interlineado es un valor que se refiere al espacio entre líneas, que usualmente es 20% superior al tamaño de la fuente de las líneas que está separando. Si se usa una fuente de 10 puntos, el interlineado será en un cálculo automático de 12 puntos. Es decir, van a quedar 2 puntos de espacio libres entre línea y línea. En el ejemplo gráfico que les tengo abajo, tenemos dos líneas con una fuente tipográfica en tamaño de 30 puntos y su interlineado correspondiente es de 36. El rectángulo rojo nos está indicando 36 puntos de interlineado. El rectángulo amarillo nos está indicando 30 puntos, que corresponde al tamaño de la fuente. Esto es importante porque cuando hagamos la cuadrícula de base, vamos a encontrar que estaremos trabajando con la distancia entre líneas de la cuadrícula de base. Y esta distancia entre líneas deberá ajustarse al interlineado para que funcione como una cuadrícula de base, para que funcione como una retícula de texto. Muy bien. Vamos a regresar a los márgenes elaborados con criterios de proporción áurea y vamos a tomar sus valores. Para que nos queden en valores de picas, vamos a cambiar las unidades de medida. Vamos a irnos a la regla vertical, colocamos el cursor encima de la regla vertical y presionamos el botón derecho del mouse. Y aquí podemos seleccionar puntos, picas, pulgadas, pulgadas decimales, etc. Ahí están los cíceros, las ágatas, pero en este caso nos interesan solamente las picas. Seleccionamos picas, nos vamos a la regla horizontal y hacemos lo mismo. Colocamos el cursor encima de la regla horizontal, presionamos el botón derecho y nuevamente nos ofrece una ventana emergente con distintas unidades de medida y vamos a seleccionar pulgadas. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las magnitudes del margen superior, del margen inferior, del margen externo y del margen interno. Voy a utilizar la herramienta de rectángulo. Voy a trazar un rectángulo en el margen superior. Muy bien. Me voy a acercar con la herramienta de lupa para ajustarlo. Perfecto. Y nos dice que
la altura del margen superior es de 11 picas 2.429 puntos. Vamos a dejarlo en números cerrados y van a ser 11 picas 0 puntos. Voy a anotarlo en un documento de WordPad, aquí ya lo tengo anotado, 11 picas 0 puntos. Voy a tomar la medida del margen inferior y nos dice que es de 22 picas 9.193 puntos. Vamos a dejarlo en 23 picas. Yo aquí lo había anotado como 22, en realidad vamos a aproximarlo a 23 picas, porque si nos damos cuenta es más cercano al siguiente valor, o sea, 22 picas 9.193 es más cercano al siguiente valor, entonces lo vamos a dejar en 23 picas. Vamos a trazar un rectángulo en el margen externo y nos dice que su ancho es de 2.52 pulgadas. Lo vamos a dejar en 2.5 pulgadas, también lo vamos a manejar en números cerrados. Margen externo, 2.5 pulgadas. Vamos a usar la notación de pulgadas abreviadas, tal como lo maneja InDesign. Ahora vamos a trazar otro rectángulo en el margen interno y vamos a ver que es de, también hay fracción, vamos a dejarlo en 1.2 pulgadas. 1.2 pulgadas y listo. Vamos a construir un documento con estos valores. Nuevo documento. Recordemos que estábamos manejando un tamaño tabloide y entonces vamos a escribir los valores correspondientes en cada campo. En el margen superior entonces decíamos que era de 11 picas 0 puntos. Tenemos como unidad de medida los milímetros, sin embargo yo puedo escribir la notación en picas y inmediatamente InDesign lo va a traducir a milímetros y no hay ningún problema. En la parte inferior, en el campo inferior, vamos a poner 23 picas 0 puntos. En el ángulo interior interno es de 1.2 pulgadas. Vamos a ponerle eso. .2 pulgadas y en el margen exterior 2.5 pulgadas. Le vamos a dar crear y tenemos nuestro documento con proporción áurea un poco ajustado para que quedara en picas cerradas. A continuación vamos a establecer la cuadrícula de base, pero antes vamos a ver de qué tamaño nos quedó la caja de texto. Me estoy refiriendo al interior del rectángulo, eso es la caja de texto. Vamos a medirla con un rectángulo. Vamos a cambiar las unidades a picas. Y dice que queda en 67 picas 11.998 puntos. Si nos damos cuenta, le faltan
muy poco para hacer 68 picas, ¿sí? O sea, le falta casi nada para hacer 68 picas. Podemos ajustarlo, podemos cambiar el valor dejándolo exactamente en 68 picas, y se va a modificar un poco la caja de texto. Vamos a seleccionar, ok, vamos a seleccionar este rectángulo y lo vamos a borrar. La diferencia es casi nada, así que vamos a lo que sigue, que sería desplegar la cuadrícula de base. Vámonos al menú superior, al menú principal. En el menú ver está cuadrículas y guías, y le vamos a pedir que nos muestre la cuadrícula de base en la ventana que se despliega. Bien, no se ve porque no se alcanza a ver en este nivel de zoom. Para poder hacer modificaciones, yo me voy a ir al menú de preferencias. Voy a escogerlo en el menú edición, me despliega una ventana, me voy hasta abajo. Fíjense cómo aquí hay una cabeza de flecha que me indica que hay más abajo, y aparece finalmente preferencias. Al poner el cursor encima de preferencias me despliega una ventana donde voy a seleccionar cuadrículas. Muy bien, en cuadrículas me aparece primero que la cuadrícula de base se encuentra en un color azul. Lo dejo así. Y me dice que inicia en 3 picas. Inicia en 3 picas al principio de la página. Voy a cambiar estos valores. Le voy a decir que comience a partir del margen. La cuadrícula va a comenzar a partir del margen. Y voy a eliminar estas 3 picas y 0 puntos. Lo voy a dejar en 0 total. O sea, no va a haber un espacio, una especie de handicap, sino que va a iniciar exactamente en el margen superior. El incremento, o sea, va a aparecer una nueva línea cada 12 puntos. Y es aquí donde yo les comentaba, si el interlineado de mi texto es de 12 puntos, entonces está bien que las líneas de mi cuadrícula de base aparezcan cada 12 puntos, o sea que la distancia entre línea y línea sea de 12 puntos, porque eso va a permitir que mi texto, es decir, el interlineado de mi texto, coincida plenamente con las líneas de la cuadrícula de base. Así que lo voy a dejar en 12 puntos. Por supuesto, esta decisión va a cambiar si mi texto, por ejemplo, fuera de 12 puntos y el interlineado de 14 puntos. Lo que me conviene es que el incremento de las líneas sea de cada 14 puntos. Es decir, el tamaño de la fuente condiciona el interlineado y el interlineado condiciona el tamaño del incremento en las líneas de mi cuadrícula de base. Pero vamos a dejarlo en 12 puntos. Y vamos a bajar el umbral de visualización simplemente para que cuando yo lo tenga reducido, pueda seguir apreciando la cuadrícula de base. Le vamos a dar OK. Y ahí aparece la cuadrícula de base. Voy a hacer zoom para ver que efectivamente está encajada dentro de la caja de texto y está lista para comenzar a trabajar.